Coachmen acaba de lanzar una bomba, y toda la industria de las autocaravanas lo sintió. Su director ejecutivo subió al escenario, señaló una autocaravana eléctrica completamente nueva y afirmó que destruiría a todos los competidores que aún usaban gasolina o diésel. Y en el momento del anuncio, los concesionarios entraron en pánico. Los compradores se paralizaron y los fabricantes rivales se movilizaron entre bastidores. Pero aquí es donde se pone increíble. No fue solo una revelación ostentosa, desencadenó una reacción en cadena para la que nadie estaba preparado. Precios al alza, inversores desconcertados y filtraciones tempranas que pintan un panorama muy diferente al de las expectativas. Y aquí está la parte de la que nadie habla. Si Coachmen lo logra, redefinirá su valor de reventa, sus gastos de viaje y su próxima decisión sobre RV antes de lo que cree. La audaz revelación del CEO. Todo empezó con un escenario, un foco de atención y una promesa que parecía casi imposible. El director ejecutivo de Coachmen se encontraba junto a un vehículo que parecía un futuro prometedor. El RBX, una autocaravana clase B totalmente eléctrica construida sobre un chasis Sheme Bright Drop. Lo calificó como el primer vehículo verdaderamente de energía limpia, diseñado para durar más y superar en rendimiento a cualquier unidad de gasolina y diésel que aún circula. Las cámaras destellaban, los inversores aplaudían y los titulares del sector repetían una y otra vez la misma palabra: revolucionario. Sin embargo, tras ese debut pulido, se escondía una historia más discreta que la mayoría de los medios ignoraron. No se trataba simplemente de un nuevo modelo. Era una reinterpretación total de cómo la potencia, el recorrido y el precio colisionarían en el mercado recreativo. La compañía había invertido decenas de millones en esta plataforma única, apostando a que los primeros usuarios asumirían el peso de su coste de desarrollo. La cifra inicial marcó la pauta: $150,000 de precio inicial, sin accesorios, sin margen de beneficio del concesionario y sin cargos de destino. Para una marca que antes era conocida por su asequibilidad, esa cifra fue una auténtica sorpresa. Los analistas no preguntaron cuándo llegaría, preguntaron cuánto tiempo la toleraría el público, porque en esta industria la innovación siempre tiene un coste, pero los números por sí solos no venden una revolución. Los detalles que se esconden bajo la carrocería sí. La hoja de especificaciones que llamó la atención. En teoría, el RBX se presenta como una exhibición de tecnología disfrazada de camino a casa. Su autonomía es de 320 kilómetros, con una carga completa, gracias a un sistema de batería de chasis de 174 kilovatios. Para ello, se utilizan baterías domésticas de 1000 amperios hora y 1000 vatios de energía solar instalada en el techo. Todos los sistemas a bordo, desde el aire acondicionado hasta la cocina, funcionan exclusivamente con corriente eléctrica, sin propano, sin generador, sin recurrir a combustibles fósiles. Esto lo hace único entre los modelos de producción actuales. Pero cada cifra conlleva una sombra de precio. Reemplazar un juego completo de baterías de chasis puede superar los $40,000, e incluso las versiones con degradación parcial varían considerablemente después de unos años. Los rivales diésel aún se repostan en minutos y cuestan la mitad de mantenerlos durante un periodo de 5 años. Coachmen insiste en que el ahorro de energía durante la vida útil compensará el mantenimiento, pero esa matemática solo funciona si las tarifas eléctricas se mantienen bajas y los precios de los componentes bajan. Ambos están en alza. Lo que comenzó como un triunfo de la ingeniería se convirtió rápidamente en una incógnita financiera. Las especificaciones parecen impecables en un folleto. Rara vez se mantienen así una vez que el clima, la distancia y el peso entran en juego. Cifras tan limpias rara vez sobreviven al primer contacto con la carretera. Y cuando esos números coinciden con el cable de carga, la historia se vuelve aún más cara. Si quieres estar a la vanguardia mientras el mundo de las autocaravanas se transforma en eléctrico, dale a me gusta y suscríbete. Únete a la conversación a continuación y cuéntanos dónde crees que este cambio deja a las autocaravanas tradicionales. Tiempo de carga, costo de espera. Todo vehículo eléctrico depende de cuánto tiempo espere para volver a circular. Coachmen afirma que el RBX puede cargarse rápidamente en aproximadamente 2 horas en una estación comercial de alta potencia. Esto suena eficiente hasta que uno se da cuenta de la escasez de cargadores de este tipo cerca de campamentos o rutas rurales. Con el servicio estándar de 50 amperios, el que ofrecen la mayoría de los parques, una carga completa puede tardar 12 horas. Si se reduce a conexiones de 30 amperios, los propietarios se enfrentan a 18 horas o más antes de alcanzar la capacidad máxima. El costo no solo se mide en electricidad, sino también en tiempo de viaje perdido y gastos de inactividad. Las tarifas de los campamentos no se detienen mientras el vehículo carga, y los conductores que recorren largas distancias pagan las pernoctaciones que antes eran paradas para repostar. Para las flotas de alquiler, ese tiempo de inactividad reduce la capacidad de rotación, lo que aumenta el costo por milla entre un 15% y un 20%. Si añadimos la carga en horas punta durante los viajes de verano, el supuesto ahorro desaparece.
Aquí es donde la diferencia entre innovación y practicidad se hace realidad. La eficiencia en teoría significa poco si el viaje en sí mismo se detiene. El RBX puede funcionar de forma limpia, pero su programación no. Cada minuto enchufado es dinero que aún no se ha gastado, y una vez que terminan esas horas de carga, los propietarios se enfrentan a una nueva sorpresa escondida dentro de los paneles de la carrocería. Materiales ligeros, precio elevado. Coachman se asoció con Genesis para construir el RIX, utilizando compuestos avanzados y una estructura sin madera, materiales elogiados por su resistencia, aislamiento y ligereza. Cada panel está diseñado para resistir la humedad y la deformación, lo que garantiza una mayor vida útil y un viaje más silencioso. Este enfoque se asemeja más al diseño aeroespacial que a la tradición de RV. Sin embargo, también aumenta el costo de producción. Los materiales compuestos pueden costar 4 veces más que el contrachapado o el aluminio por metro cuadrado, y las reparaciones requieren adhesivos especializados en lugar de parches rápidos. Si bien el autocar terminado es aproximadamente 5 centímetros más alto y 15 centímetros más ancho que modelos comparables, esta comodidad conlleva una desventaja: una etiqueta de venta más pesada y un acceso limitado al taller. Los materiales Genesis reducen el ruido y ahorran unos cientos de libras en total, pero cada libra ahorrada añade cientos de dólares a los gastos generales de fabricación. Los concesionarios reconocen discretamente que los márgenes son más estrechos que nunca, lo que significa que los precios de venta deben subir para mantener las ganancias intactas. La reducción de peso, antes vista como eficiencia, se ha convertido en un equilibrio entre la percepción de lujo y la asequibilidad a largo plazo. El resultado es un autocar que se siente moderno, pero cuesta como una casa pequeña en muchas regiones. El ahorro de peso puede vender sueños, pero la pérdida de margen vende miedo dentro de la apuesta. Cuando Coachman aprobó el proyecto RBX, no solo lanzó un nuevo modelo, sino que rompió con el manual financiero que había guiado a la empresa durante décadas. Durante años, la estabilidad de las ganancias se debió a líneas de gasolina y diésel probadas, ventas estables y márgenes predecibles. Esto cambió cuando los ejecutivos redirigieron la financiación de sus plataformas más vendidas a la división eléctrica. Aproximadamente un tercio del presupuesto anual de investigación y desarrollo de Coachman se destinó a la colaboración con BrightDrop. Varios miembros de la junta directiva cuestionaron si la empresa podría absorber ese costo sin recortar otros gastos. La respuesta llegó en forma de consolidaciones de plantas y retrasos en las actualizaciones de los modelos existentes. Los concesionarios notaron estas deficiencias de inmediato, reportando menos unidades disponibles y plazos de entrega más largos. Dentro de la sede corporativa, los directores financieros enmarcaron el riesgo como una necesidad a largo plazo, una inversión en relevancia en lugar de ganancias inmediatas. Pero apostar por una tecnología que aún no había demostrado ser rentable en el sector de las RV no fue una decisión fácil. Implicaba sacrificar la seguridad a corto plazo por un posible dominio posterior. Los inversores lo calificaron de visionario, los escépticos de temerario. Ambos tenían razón. Cuando el futuro se convierte en una partida presupuestaria, el legado de alguien se desmorona, y aunque los ejecutivos justificaron la apuesta, los ingenieros encargados de construirla vieron el costo desde adentro. Ingenieros que cuestionaron todo. En la nave de diseño de las instalaciones de Coachman en Indiana, el optimismo se topó con la física fría. Los ingenieros se enfrentaron a plazos imposibles y a hardware sin probar, procedente de proveedores más familiarizados con furgonetas de reparto que con autocaravanas. El primer prototipo del RBX no superó la prueba de ciclo de carga tras 28 minutos, lo que provocó paradas de emergencia en toda la planta de ensamblaje. Se pidieron repuestos durante la noche, pero el coste del envío y la reequipación se disparó a más de $250,000 en una sola semana. Los trabajadores realizaron horas extras obligatorias durante los fines de semana para corregir los desequilibrios de voltaje, pero los problemas seguían reapareciendo. Incluso los paneles de la carrocería de composite, considerados un gran avance, se deformaron por el calor durante las pruebas de vibración. Lo que lucía elegante en el escenario se había reconstruido 6 veces antes de llegar a la exposición. La compañía aumentó discretamente las estimaciones de producción en un 15% y extendió las líneas de crédito a los proveedores para cubrir los retrasos. Para los ingenieros, esto no era innovación, era resistencia. Advirtieron a la gerencia que la eficiencia de refrigeración de la batería disminuía cuando la circulación del aire se veía restringida por el aislamiento de los bajos, pero eliminar dicho aislamiento implicaba rediseñar la mitad del chasis. Se agotó el tiempo antes de que se pudieran resolver todos los problemas. Coachman lanzó el prototipo sabiendo que algunas variables seguían siendo inestables. Lo primero que se sobrecalentó no fue la batería, sino el presupuesto. A medida que se acumulaban los costos técnicos, el efecto dominó trascendió las paredes de la fábrica y llegó a las oficinas de ventas de sus mayores competidores. Los competidores bajan los precios para sobrevivir.
Cuando la noticia del gran avance eléctrico de Coachmen llegó a los medios de comunicación, las marcas rivales se apresuraron a recuperar terreno. Thor Industries celebró una reunión de emergencia sobre el producto en las 48 horas siguientes a la presentación. Su prototipo eléctrico, aún en fase de concepto, quedó repentinamente obsoleto antes de que comenzara la producción. Winnebago, cuyo programa ERV2 se había retrasado debido a problemas en la cadena de suministro, aceleró su cronograma 4 meses, agotando fondos de contingencia para mantenerse visible en los titulares. Sin embargo, la respuesta más rápida provino de los distribuidores locales. A las 2 semanas del debut de la RBX, varios concesionarios redujeron discretamente los precios de inventario de diésel hasta en un 15%. Los listados de unidades populares como el Thor Sequence y el Winnebago Travato mostraron rebajas de hasta $20,000, a veces por debajo del costo de factura, solo para liberar espacio para los futuros eléctricos. No fue la demanda del consumidor lo que impulsó el cambio, sino la presión de los precios. Los concesionarios habían pedido préstamos con el inventario como garantía, y si la moda de los eléctricos hacía que el inventario antiguo pareciera obsoleto, las entidades crediticias podían restringir el crédito de la noche a la mañana. Para evitarlo, aplicaban descuentos tempranos y frecuentes. Los analistas advirtieron que esto podría desencadenar una carrera a la baja, donde las ganancias por vehículo se desploman más rápido de lo que los costos pueden ajustarse. Las guerras de precios comienzan discretamente y luego eliminan los márgenes de ganancia de la noche a la mañana. Pero incluso esos precios reducidos no pudieron resolver el problema más grande que se cierne sobre todos: el costo físico de cargar el futuro. El proyecto de ley de infraestructura que nadie contó. La RBX no solo necesita compradores, necesita lugares para respirar. Todo vehículo eléctrico depende de una red de carga, y la industria de los vehículos eléctricos no cuenta con ninguna diseñada para su escala. La mayoría de los campamentos aún funcionan con un suministro de 30 amperios, apenas suficiente para hacer funcionar un pequeño aire acondicionado, y mucho menos para recargar una batería de 174 kilovatios. Modernizar un solo sitio para que admita la carga rápida puede costar aproximadamente $42,000, incluyendo la excavación de zanjas, la instalación de transformadores y la actualización de interruptores. Si multiplicamos eso por cientos de destinos, el costo se vuelve abrumador. Algunos propietarios de campings han empezado a trasladar esos gastos directamente a los visitantes a través de tarifas de conexión para vehículos eléctricos, que promedian entre $20 y $30 por noche por encima de las tarifas estándar. Incluso los parques estatales tienen dificultades para modernizarse. La capacidad de la red en las zonas rurales a menudo no puede soportar grandes consumos simultáneos. Redes privadas como Electrify America siguen centradas en vehículos de pasajeros, no en autocaravanas de 7 metros. Sin estaciones accesibles de alto rendimiento, los propietarios se enfrentan a largos periodos de inactividad y costes impredecibles. Mientras tanto, los municipios debaten quién paga el refuerzo de la red: los contribuyentes o los fabricantes. Todos quieren los beneficios de los viajes ecológicos. Nadie quiere pagar la factura de la luz. Cada nuevo enchufe conlleva un recargo silencioso. El viaje por carretera recalculado. Durante décadas, un viaje por carretera en un Coachmen significaba libertad medida en millas, no en kilovatios. Pero con el RBX, esa libertad viene con una calculadora. Un viaje típico de 1,000 millas, que antes costaba aproximadamente $280 en combustible, ahora exige un presupuesto diferente. La carga en las estaciones comerciales tiene un promedio de 40 centavos por kilovatio hora, lo que significa que una recarga completa de la batería cuesta alrededor de $70. Con una autonomía real cercana a las 230 millas, con la batería completamente cargada, el viaje requiere 4 cargas completas, lo que suma $280 solo en electricidad. Si añadimos las tarifas de conexión para acampar, a menudo de $20 o $30 por noche por el servicio eléctrico, el total supera lo que los conductores gastaban antes en el surtidor. Luego está el tiempo. Cada carga rápida tarda 2 horas, mientras que una toma de corriente estándar en un camping requiere 12 o más. En un viaje de una semana, los viajeros pierden casi un día entero esperando poder volver a la carga. Lo que antes era espontaneidad, ahora depende de los mapas de carga y la disponibilidad de la red. Tanto para jubilados como para viajeros de larga distancia, la movilidad ya no es ilimitada, está medida. La libertad ahora viene con un horario de carga. Pero el cambio no solo se produce en la carretera, también resuena en lo profundo de las fábricas donde se construyen estas plataformas. El turno en la fábrica. En el principal centro de producción de Coachmen en Indiana, la transición de combustible a electricidad ha redefinido el ritmo de trabajo diario. Las naves de soldadura, antes llenas de soportes de motor, ahora bullen con técnicos que cablean módulos de batería y prueban inversores. La reestructuración comenzó 18 meses antes de la presentación del RBX, con un coste estimado de $8 millones en nueva maquinaria y programas de formación. Muchos trabajadores veteranos, especializados en el montaje de transmisiones, se enfrentaron a una curva de aprendizaje imposible.
A quienes no estaban dispuestos o no podían pasarse al diagnóstico eléctrico, se les ofreció una indemnización por despido. Cada nueva unidad eléctrica construida requiere más tiempo, mayor precisión y menos manos. La robótica gestiona gran parte del proceso de instalación de celdas, reduciendo las horas de trabajo, pero eliminando clasificaciones laborales completas. Los supervisores ahora contratan especialistas en software en lugar de mecánicos, porque los sistemas digitales controlan todo, desde el enrutamiento de la energía hasta la gestión de la temperatura. La ironía no pasa desapercibida para la fuerza laboral. La innovación que prometía oportunidades ha reducido la nómina. Los técnicos más jóvenes que se incorporan al sector cobran salarios más altos por sus conocimientos informáticos, mientras que los empleados de mayor edad se marchan con décadas de conocimientos mecánicos repentinamente obsoletos. El zumbido de la planta suena diferente ahora, más silencioso, más frío y automatizado. Por cada nueva contratación en software, un fabricante de motores ficha por su salida. A medida que las fábricas se reinventan, las reglas que rodean a estos vehículos también están cambiando, y no siempre de maneras que ayuden a los consumidores. Antes de que la próxima presentación eléctrica lo cambie todo, suscríbete ahora. Cada semana revelamos las cifras reales, los costos ocultos y las historias que ningún fabricante quiere que escuches. Mantente informado antes de que tomes tu próxima decisión. Regulación y burocracia. Los gobiernos se han apresurado a fomentar la electrificación, pero las regulaciones que la rigen están plagadas de contradicciones. Los incentivos federales y estatales pueden reducir hasta $7.500 la compra de un vehículo eléctrico. Sin embargo, muchos vehículos recreativos no cumplen los requisitos debido a su clasificación como viviendas temporales. Esta laguna legal obliga a los consumidores a pagar el precio completo, mientras que los fabricantes aún enfrentan costos de cumplimiento ambiental. Las políticas de zonificación añaden aún más confusión. Las estaciones de carga requieren permisos que varían según el condado, y a veces tardan meses en aprobarse. La política ambiental también cambia más rápido que los ciclos de producción. Un crédito fiscal aprobado un año puede desaparecer al siguiente, dejando a los fabricantes expuestos a mitad de proyecto. La división eléctrica de Coachmen depende tanto de los créditos de abastecimiento nacional como de los compromisos de reciclaje de baterías para ganarse la confianza de los inversores. Pero si esos programas se estancan, las proyecciones de beneficios se desploman. Mientras tanto, los municipios están introduciendo tasas por el uso de las carreteras para sustituir los impuestos a la gasolina perdidos, cobrando a los propietarios de vehículos eléctricos recargos anuales que anulan gran parte de sus ahorros. Cada nueva ley afirma promover la sostenibilidad, pero en conjunto forman un laberinto de gastos y retrasos. En un mercado ya de por sí saturado, la burocracia se convierte en su propio cuello de botella. El próximo cuello de botella podría no ser el suministro, sino los permisos. Y aunque las políticas cambian y las fábricas se adaptan, persiste una pregunta más profunda. ¿Cuán sustentable es la promesa verde en sí misma? El verdadero costo de lo verde. El RBX se promociona como el futuro de los viajes limpios, pero construir ese futuro conlleva una factura ambiental. Cada unidad depende de litio, cobalto y níquel extraídos en regiones, donde la extracción devasta los suministros de agua locales. La producción de un conjunto de baterías de chasis de 174 kilovatios emite aproximadamente 8 toneladas de carbono antes de que el autobús recorra siquiera una milla. Incluso con paneles solares que añaden 1000 vatios de energía adicional, la compensación de carbono apenas se compensa después de 5 años de uso. La eliminación al final de su vida útil plantea otro desafío. Las baterías de litio se degradan después de 8 a 10 años y deben reciclarse en instalaciones especializadas que pocos estados poseen. El proceso cuesta miles de dólares por unidad y corre el riesgo de fugas químicas si se maneja incorrectamente. Los defensores señalan la carga renovable como una solución a largo plazo, pero la mayoría de las redes eléctricas aún dependen de combustibles fósiles para la generación de referencia. Por ahora, cero emisiones. A menudo significa que las emisiones se reubican en otros lugares. Los ingenieros de Coachmen reconocen estas desventajas, pero el marketing rara vez lo hace. La sostenibilidad sigue siendo un cálculo, no una certeza. El RBX puede representar progreso, pero el planeta aún paga por los materiales que lo alimentan. La energía limpia aún deja una huella, solo que se paga después. Los primeros números cuentan la historia. 3 meses después de que Coachmen presentara el RBX, los datos que se escondían tras los titulares finalmente empezaron a salir a la luz. La compañía reportó poco más de 600 reservas durante el trimestre de lanzamiento. Una cifra respetable para un producto experimental, pero muy inferior a la proyección de 2.000 unidades que se distribuyó a los inversores antes del inicio de la producción. Los concesionarios de Indiana, Texas y Florida recibieron menos de 10 modelos en exhibición cada uno, y varios permanecieron sin vender durante la temporada de exhibiciones de otoño. El tráfico en línea a la línea de vehículos eléctricos de Coachmen se disparó inicialmente,
pero luego se redujo casi un 40% una vez que se revelaron los precios. La emoción del anuncio superó la asequibilidad. Los inversores que celebraron la presentación comenzaron a plantearse preguntas más complejas sobre los plazos de entrega, las reservas de garantía y la rentabilidad prevista. Los primeros usuarios publicaron opiniones dispares, elogios por su funcionamiento silencioso, frustración por la ansiedad por la autonomía y confusión sobre el coste de las baterías de repuesto. Cada Arbex cuenta con una garantía de batería de 10 años, pero el reemplazo fuera de la cobertura podría superar los $30,000. Los analistas advirtieron que el valor residual podría desplomarse una vez que las flotas comiencen a rotar el inventario. El lanzamiento logró visibilidad, pero no volumen. El sueño eléctrico se había convertido en un juego de números fácil de mise de spam, promocionar y más difícil de mantener. La única cifra que permanece oculta es el coste de reemplazo de la batería a largo plazo. Y cuando esos números comenzaron a repercutir en la economía republicana en general, la corrección se produjo más rápido de lo esperado. La corrección del mercado comienza. A principios del trimestre siguiente, los concesionarios del Medio Oeste presentaban una nueva historia: filas de autocaravanas. Clase B a gasolina, antes consideradas confiables, se encontraban con precios rebajados un 15% o más. La repentina atención a la línea eléctrica de Coachmen generó dudas entre los compradores habituales, obligando a los concesionarios a descontar el inventario antiguo para mantener el flujo de caja. En subastas en Indiana y Ohio, las unidades 2023, usadas que antes alcanzaban los $120,000, ahora cerraban por debajo de los $95,000. Los propietarios de flotas se deshicieron de inventario anticipadamente, temiendo la depreciación ante el aumento de los precios de los vehículos eléctricos. Los fabricantes emitieron créditos de transición verde para ocultar pérdidas. La apuesta arriesgada de Coachmen obligó a sus rivales a defenderse, agotando la oferta y reduciendo los márgenes. Los compradores se enfrentaron a plataformas de combustible más baratas, vehículos eléctricos más caros y valores de reventa inciertos. Al final, cada descuento reinicia la fantasía de la industria. Pero mientras los números caían, un nuevo modelo de propiedad silenciosamente comenzó a reescribir la manera en que la gente abordaba los viajes en general. Propiedad versus suscripción. Durante décadas, ser propietario de una RV era sinónimo de independencia, una prueba de que la carretera pertenecía a quienes la adquirían directamente. Sin embargo, el aumento de los precios, la menor vida útil de los modelos y la complejidad del mantenimiento han impulsado a muchos hacia modelos de acceso alternativos. Los programas de leasing y los clubes de propiedad fraccionada se han expandido un 40% desde la década de 2000, permitiendo a los clientes usar vehículos premium durante un número determinado de semanas al año. La RBX, con su elevado coste inicial, se ha convertido en la candidata ideal para esta nueva estructura. El arrendamiento del RBX cuesta aproximadamente $2,400 mensuales, incluyendo seguro y carga. Evita la depreciación y los costos de la batería, convirtiendo la propiedad en una suscripción. Los conductores obtienen ingresos estables, pero pierden la conexión. La libertad se vuelve programada y el orgullo de ser propietario da paso a la comodidad de la flexibilidad. Y aunque la flexibilidad define el presente, las fuerzas que darán forma a la próxima década de los viajes ya están ganando velocidad más allá del horizonte. La próxima década sobre ruedas, el RBX puede ser el primer gran paso, pero no será el último. Durante los próximos 10 años, los viajes eléctricos se fusionarán con la automatización digital de maneras que cambiarán no solo la forma en que se desplazan los vehículos, sino también la forma en que se planifican los viajes. El prototipo de Coachmen ya incluye control de crucero adaptativo, diagnóstico remoto y monitorización de baterías en la nube. La próxima generación probablemente integrará mantenimiento de carril autónomo y rutas predictivas basadas en el terreno y la densidad de carga. Está previsto que 2027 construya corredores de carga de alto rendimiento a lo largo de las rutas interestatales, lo que permitirá que los vehículos eléctricos se recarguen en menos de una hora. Las casas pronto se sincronizarán con las autocaravanas, compartiendo energía solar y precalentando el interior. Las aseguradoras recompensarán los kilómetros de bajas emisiones y penalizarán la carga en hora punta. Los concesionarios se desvanecen a medida que los fabricantes venden directamente. El cambio no es una teoría, ya está hecho. Para las empresas es supervivencia, para los conductores, adaptación. El futuro de los viajes es cargar el coche fuera de casa, y esa es la verdadera historia detrás del bombazo eléctrico de Coachmen. El revuelo, los riesgos, las consecuencias, todo se dirige directamente a cada propietario y futuro comprador de una RV. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que esta revolución eléctrica es el futuro o un desastre inminente? Comparte tu opinión en los comentarios. Los leo todos. Si este análisis te abrió los ojos, dale a me gusta, compártelo con otros RV y suscríbete para no perderte el siguiente capítulo de esta transformación de la industria.